tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy es jueves 26 de julio 2018 en vivo para llevarles a ustedes una nueva entrega de Un Mundo de Economía como cada jueves que se corresponde a la sección Dialoguemos. Fidel, feliz jueves. Gracias, Darcy, gracias por el saludo. ¿Cómo están ustedes, amigos? Bienvenidos todos. Hoy vamos a estar en el diálogo conversando sobre el tema del comercio binacional y de la actividad aduanera en la frontera. Comercio binacional colombo-venezolano en situación desalentadora es el tema que vamos a estar desarrollando en nuestro segmento de hoy. La frontera, una economía viva. Y para ello tenemos invitado a un especialista en el área de comercio exterior y que hace vida además en esta actividad en la frontera colombo-venezolana y con quien estaremos desarrollando el tema para entrar un poquito más a profundidad sobre qué es lo que está sucediendo en el tema del comercio binacional y de la actividad aduanera. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía es Pedro Valenzuela. Él es especialista en comercio exterior, también asesor en aduanas, con más de 20 años de experiencia, profesor universitario sobre materias correspondientes a lo que es comercio exterior, y viene a conversar con nosotros, como lo dijo Fidel, la temática de comercio binacional de Colombia con Venezuela, que está en una situación, bueno, por decir eufemísticamente desalentadora. Pedro, bienvenido. Bienvenido, muchísimas Pedro. gracias Un gusto por haber acudido a nuestra invitación y vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo está esto de la política de comercio exterior y sobre todo ese comercio binacional entre ambos países? Bueno, Venezuela, pues a pesar de los dotes innumerables que tiene en lo que es recursos naturales, pues no ha podido diversificar su economía. Esa dependencia del petróleo, 93-96% de las divisas provienen de este sector primario, y no ha podido expandir su comercio, sobre todo en nivel de exportaciones, agregando valor hacia otros productos que no sean propios, derivados del petróleo. Muchos voceros del gobierno y últimamente se han enfocado en que hay que ya ir combatiendo esa dependencia con el sector petrolero, que hay que diversificar la economía, que hay que abrir nuevas políticas para hacer una Venezuela exportable. Aparte de ir eliminando esa dependencia con el sector petrolero, ¿qué hay que hacer según tus criterios como especialista que eres? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy amable de parte de ustedes. Realmente no es solamente una medida, son varias las que hay que tomar, ¿no? Nosotros nos hemos caracterizado en nuestro país en que somos muy buenos diseñando, ¿verdad? Pero no pasamos a las otras dos etapas, la de ejecución y la de seguimiento. Seguimiento y evaluación. ¿Verdad? Y evaluación. Ahí nos quedamos. Si vemos los proyectos, los planes para promocionar nuestras exportaciones son excelentes, ¿no? Realmente son excelentes. De hecho, hay uno de hace unos 2 años para acá que está muy completo, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí, ¿no? Y la otra situación que se ha presentado también es que hemos estado basando nuestro comercio exterior, ¿verdad?, en la parte de las exportaciones, en las exportaciones de productos primarios. Claro. ¿No? Pero productos primarios, no es que sea malo exportar productos primarios. Por ejemplo, si exportáramos productos agrícolas, fuera una maravilla. Claro. Pero realmente dependemos de la exportación petrolera, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución tendríamos que buscarle a eso? No solamente exportar productos primarios, ¿no?, de otra índole, en este caso los de origen agrícola, sino la exportación de productos del sector secundario, terciario, ¿verdad? Incluso de este sector que a muchos no les gusta nombrar, que es el cuaternario, que es ya el que tiene que ver con la inventiva, la innovación. El conocimiento. El conocimiento. Claro, ¿no? Que el cuarto sector de la economía. El cuarto sector de la economía. Entonces tendríamos que diversificarnos en ese aspecto, ¿verdad? Hay algo que está sucediendo en el mundo hace unos 30 años para acá, ¿verdad?, que ya no hay ese intercambio norte-sur, ¿no? Ahora el intercambio, la dinámica mundial, gracias a la globalización y al desarrollo de las tecnologías, que los últimos 20 años han sido avasallantes, ha dado paso a un intercambio sur-sur, ¿no? Nosotros
no podemos realmente ahorita ser tan dependientes de un intercambio con el norte, ¿verdad? Porque ya los países del sur están forman parte de las cadenas globales de valor. ¿Verdad? Correcto. Que es lo que se está dando ahorita en el mundo, que están ocupando un 40% del intercambio comercial entre los países, más o menos en el mundo. Entonces, no necesariamente tenemos que tener productos de una alta tecnología, ¿verdad? Yeah. Yo pongo siempre el ejemplo del avión, todo el mundo lo ha visto. No estamos en capacidad de construir un avión, no tenemos la tecnología para construir Venezuela, un avión, sí. Pero sí tenemos la tecnología para construir los asientos del avión. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tiene que buscar Venezuela? Integrarse a esas cadenas globales de valor. Sí, que el Estado diseñe unas políticas para que nuestras pequeñas y medianas empresas, que son las que entren a esas cadenas globales. Correcto, de valor. Encontrar los clústeres donde se puede participar efectivamente en esto, integrándose, ¿no? A estas economías internacionales. Así Ciertamente, Pedro, siempre nosotros hemos dicho aquí, Pedro Valenzuela, aquí hemos dicho en un mundo de economía, que el Táchira tiene unas cualidades muy particulares y que efectivamente puede desarrollar amplios sectores de producción industrial y de servicios. Así es. De hecho, está ocurriendo pese a la crisis. ¿Cómo lo ve una persona como tú? ¿Cuáles son las potencialidades que el Táchira puede desarrollar, sobre todo mirando el intercambio comercial hacia los países vecinos, hacia el sur precisamente de nuestra ubicación geográfica? Sí, bueno, yo lo veo que realmente tú lo has dicho, ¿no? Hay mucho potencial. Hay algo que es importante que lo sepa la audiencia, que el Táchira es uno de los estados más industrializados del país, ¿verdad? Industrializados en cantidad de industrias y industrializados en el producto terminado, ¿no? Mucha gente tiende a verlo como que es el centro del país, pero aquí en el Táchira realmente hay industrias que, incluso en este momento que estamos viviendo esta crisis tan severa, hay empresas que están produciendo y están exportando. Qué maravilla. No a los niveles que nosotros quisiéramos, pero no se han paralizado. No tampoco a los niveles del pasado, pero están trabajando. Exactamente. Y hay información, tenemos información que nada más en Ureña hay más de 3.000 empresas que están activas. Sí, por supuesto. Y que están activas produciendo también para colocar parte de su producción en los mercados internacionales. Así es. Bien, nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva. No se aparten, por favor. Bien, amigos, ustedes están viendo Un Mundo de Economía, hoy jueves 26, estamos en nuestro segmento de la frontera, una economía viva, hablando con Pedro Valenzuela, experto en comercio exterior. Estamos tocando el tema del comercio binacional y la actividad aduanera en la frontera del estado Táchira. Pedro, hombre, ciertamente, como hemos estado hablando, el descenso del intercambio comercial, ¿no? Que nosotros lo estamos calificando aquí de estar en una situación desalentadora, por decirlo muy diplomáticamente, en condiciones, digamos, muy conservadoras, muy suaves, ¿no? Que la realidad es un poco más fuerte que el desaliento, ¿no? En el año 2015, el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, decidió inconsultamente y de forma unilateral cerrar la frontera, argumentando una cantidad de cosas que no han sido solventadas ni solucionadas con el fulano cierre de la frontera y que de hecho se han incrementado y se han refortalecido enormemente, como el contrabando de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? El movimiento de dinero, y pare usted de contar una cantidad de cosas que se argumentaron allí. Lo cierto es que antes de que se cerrara la frontera ya habían reportes de pérdidas importantes de comercio internacional binacional entre Colombia y Venezuela que apuntan a 40%. Después del cierre de la frontera para acá, la pérdida de comercio, la caída del intercambio comercial ha continuado y se piensa que se ha acrecentado. ¿Qué datos manejan ustedes, los aduaneros, la gente del servicio aduanero en frontera, por ejemplo, de lo que publica Cabecol o de lo que publique los entes gubernamentales estadísticos de Colombia? Porque Venezuela no publica nada desde el 15.
Sí, realmente incluso los últimos datos se toman en base a lo que Colombia informa. La DIAN, ¿no? Ahora, hay el asunto de la caída del intercambio comercial tiene varios factores, ¿no? No solo el hecho del cierre de frontera, que afectó bastante, sí, ¿no? Afectó esa dinámica que había, pero que ya venía, ¿verdad? Ya había decaído, sobre todo a raíz de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Correcto. Eso es un dato muy importante. Eso desde el 2011 oficializó. Sí, se oficializó por una razón, porque resulta que nosotros teníamos un mercado natural más próximo a unas naciones que en cuanto a desarrollo tienen un nivel parecido al nuestro, ¿no? Y al salirnos de la Comunidad Andina de Naciones, salimos de un mercado que se había venido trabajando desde el año 73, ¿verdad? Y que realmente se dinamizó de hace unos 15, 20 años para acá, ¿verdad? Pero que ya se había logrado, los exportadores venezolanos habían logrado posicionarse muchos de sus productos en el mercado andino, ¿no? Tenían muchos clientes. Muchos clientes, ¿no? Cuando salimos de la Comunidad Andina, entramos a Mercosur, que Mercosur es una unión aduanera, pero una unión aduanera imperfecta, ¿verdad? Es un mercado común, ¿verdad? Pero a la vez, la diferencia entre mercado común y unión aduanera es que el mercado común, ellos tienen, entre los países que lo integran, tienen libre movimiento de bienes y personas, ¿no? Y en la unión aduanera tienen un arancel externo común. Hacia el resto del mundo. Hacia el resto del mundo. ¿Qué pasa? Mercosur es una unión aduanera imperfecta, ¿no? A diferencia de la Comunidad Andina, que, había logrado mucho, parece mentira, nosotros creemos que no, pero en la Comunidad Andina se han logrado muchas cosas que en Mercosur no se han logrado. Por una razón principal, porque hay dos grandes economías gigantes para nosotros, sobre todo Brasil, ¿verdad? Que está en el grupo de los 20, igual que Argentina, ¿verdad? Que son países que tienen cierto grado de desarrollo, ¿verdad? Que son muy proteccionistas, ¿verdad? Sobre todo Brasil. Sobre todo Brasil. Sí. Entonces, nosotros siempre vamos a ser naciones satélites de esos dos grandes países. Parece mentira, yo lo veo así. No, es así. Teníamos un mercado más garantizado, ¿verdad? En la comunidad andina, por supuesto. Y más equilibrado, para la economía y para la industria venezolana. Entonces no solamente fue el cierre de fronteras, ya venía ese problema desde que entramos a Mercosur, fue una decisión política realmente, sí, ¿no? Y bueno, luego se profundizó con el tema de la crisis, ¿verdad? Cuando viene este desbalance en nuestras cuentas como país, ¿no? Y cuando entramos en esta crisis, por supuesto, el desbalance y el hecho del cierre de frontera también repercutió en que muchas personas que operaban entre ambos países o entre Venezuela y la Comunidad Andina, pues no vieron sentido seguir en ese mercado, porque se les hizo muy cuesta arriba. Sí, ¿no? Y en base también estamos haciendo mención sobre las consecuencias que ha tenido tan graves este cierre fronterizo, una de ellas el ausentismo laboral, porque en dicha zona, tanto en San Antonio, igualmente en Ureña, pues había muchas empresas, estaban instaladas empresas que tenían empleados colombianos en nómina y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes, Pedro, respecto a este ausentismo laboral y todo el efecto negativo que ha tenido para el aparato económico productivo de esta región? Y una pregunta que todos nos hacemos día a día, ¿volverá a reactivarse la actividad económico-productiva tanto en San Antonio como en Ureña? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo siempre he creído mucho en la gente de la frontera. Realmente no es porque haya trabajado durante años ahí, pero sé que es gente muy trabajadora y de mucho ímpetu, mucho empuje, ¿no? El detalle del ausentismo laboral se entiende porque realmente las empresas, ese eje industrial, ese conglomerado industrial que existe sobre todo en Ureña, ¿verdad? Para nadie es un secreto que su mano de obra calificada era de origen colombiano, sí, ¿no? Y el incentivo para estos trabajadores que venían de Colombia era precisamente los sueldos. En bolívares, en bolívares, una moneda fuerte, ¿verdad?
Eso se acabó. Eso ya se acabó, realmente. Entonces mucha de esa mano de obra especializada ya no está aquí. Ya no está aquí. Esas empresas realmente están haciendo un tremendo esfuerzo, pero muchas se mantienen, muchas siguen fabricando, muchas siguen... ¿Qué pasa? Muchos de sus trabajadores aprendieron de esta gente que está capacitada, muchos realmente no se han ido porque, bueno, por los años que tienen de apego a la empresa, el sentido de compromiso con la... Pero realmente sí ha afectado mucho, ha afectado bastante. Así es. Tenemos que hacer un corte, Pedro, y regresaremos contigo en unos minutos. Amigos, ya venimos, vamos a continuar hablando con Pedro Valenzuela sobre el comercio binacional colombo-venezolano en situación desalentadora, hoy en nuestro segmento de Una Frontera Viva. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy como cada jueves dedicado al tema de la frontera como una economía viva. Conversando en este mediodía con Pedro Valenzuela, especialista en comercio exterior y también asesor en aduanas por más de 20 años. Pedro, las auxiliares de aduanas, de administración aduanera, pues también tuvieron un impacto muy negativo tras el cierre de fronteras. Estas auxiliares que venían desempeñándose, se redujo muchísimo la cantidad respecto a las que están operando en la actualidad. ¿Cuál es también el diagnóstico sobre estas auxiliares en la administración aduanera? Bueno, el diagnóstico y el futuro. Sí, esa es muy buena la pregunta. Sí, porque el detalle es que como auxiliares de la administración aduanera, ¿quiénes son los auxiliares? Son las empresas que realmente facilitan, ayudan a la aduana en lo que es su control, ¿verdad? Respecto a las operaciones aduaneras, ¿verdad? Estos auxiliares son el transporte, ¿no? En este caso el transporte que hace las empresas que hacen transporte internacional, claro. Correcto. ¿No? Los agentes de aduana, ¿no? Y los almacenes o depósitos aduaneros. Bien, Que esos son los principales. manejan la carga mientras se hace todo el trámite. ¿Cuántas cuántas auxiliares de administración aduanera antes del cierre y cuántas hay actualmente? Para ver el impacto. Bueno, de que hay, siguen, ¿no? Lo que pasa es que no están operativas, realmente, ¿no? En el caso de los agentes aduanales, podemos decir que antes estaban operativos unos 130 agentes aduanales en la frontera y ahora quizás tendrán una actividad unos 25, Dios. ¿no? El caso de las almacenadoras, creo que el registro de la aduana de San Antonio tiene como unas 19 o 18 almacenes de depósito, almacenes generales y depósitos aduaneros. Y deben estar operativos en este momento unas 5 o 6 almacenadoras. Y transportes, inscritos, transportes de operación internacional, unos 35 transportes, entre 35 y 40, y ahorita están operativos unos 5 o 6 transportes. Caramba, estamos hablando del 15-17% activo de lo que está registrado y de lo que existía en funcionamiento. Sí. Bueno, eso va en relación con la pérdida porcentual de intercambio comercial que ocurre, ¿no? Pero es que todo esto, y allá quería yo también llegar contigo, Pedro, porque tiene impacto directo sobre cómo está funcionando todo este sistema, claro, de auxiliares de aduana para las aduanas nacionales y en este caso concretamente las de la frontera, ¿no? El cierre de frontera y todo lo que se ha venido manejando económicamente en Venezuela ha, digamos, impulsado esa economía oscura, economía negra, no legal, y que por lo tanto no pasa por el puente internacional y que no se refleja en las estadísticas y en los manifiestos de aduana y que por lo tanto no manejan sobre todo la contabilidad nacional. Pero el intercambio comercial no ha reducido realmente los porcentajes que se maneja porque hay mucho intercambio negro. Sí, que ese intercambio realmente no es muy cuantificable, ¿no? ¿No? Se manejan aproximaciones. El intercambio legal, vamos a decir, el que da origen a negocios lícitos, ¿verdad? Y a pago de impuestos y todo lo demás. Ha decaído tremendamente, ¿no? Estamos hablando de que en el año
2015 el intercambio binacional estaba por el orden de los 2.500 millones de dólares. Y actualmente, ¿no?, se habla de no llega a 300 millones de dólares. Cerró en el 2017 en 539 millones de dólares. El 17. En el 2017. ¿no? Pero sigue cayendo. Claro, estamos hablando de la quinta parte del 2015, ¿no? Y eso sigue. Y el 2015 es la quinta parte de lo que había en el 2010. Por supuesto, sí. Y parece de contar, Dios. Ahora, lo grave de esto, no solamente la parte que tiene que ver con aduanas propiamente, sino que vinculado a toda esta actividad aduanera hay una cantidad de servicios, ¿verdad? Que son los que le dan vida, toda una economía que le dan vida a la frontera. Esa gente, por ejemplo, donde íbamos a acudir los auxiliares de la administración cuando teníamos que sacar una copia, el que nos vendía las estampillas para los documentos, el señor que se paraba a vender pastelitos y refrescos en la puerta de la almacenadora. Los técnicos de informática que les daban servicios de mantenimiento de equipos. La gente de la frontera, realmente, que vivía de eso, ¿verdad? De alguna manera legal, no tenía otra opción, sino que muchos han tenido que irse a lo que tú estabas comentando. A la economía negra. A la economía negra. ¿Ven? Entonces, eso ha impactado terriblemente en la frontera. Nosotros estuvimos manejando unos datos que consideramos que están más o menos unas 3.000 o 4.000 familias directa e indirectamente perjudicadas, ¿no? Por todo, porque, como les dije, las almacenadoras pues siempre operan el hecho, para ponerle un ejemplo. Rápidamente ya. Sí, cuando el descargue de mercancía dentro de una almacenadora para hacer el reconocimiento aduanero, eso implica tener unos 20 o 30 muchachos ahí trabajando para descargar, soltar, amarrar, hacerle los amarres. Eso ya no tienen trabajo en este momento. Esas son las realidades que se viven. Lamentablemente. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en un mundo Igualmente, de Pedro, muchísimas gracias. Lo estaremos invitando con regularidad para esta sección, porque hay mucho que hablar sobre el tema aduanero. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. De esta manera concluimos nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos mañana viernes a que estén con nosotros. Bien, amigos, saben que la economía como principio y como conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan una feliz tarde. Buen provecho.